Tecate presenta Jorge Horta Noticias. Ya conoce las noticias, ahora le contaremos la verdad. Comenzamos. Pues septiembre es el mes de la patria, pero ya desde hace varios años también septiembre es el mes del testamento. Y en esta ocasión nos acompañará el notario público número 3, Gerardo Sosa Minacata, para explicarnos acerca de las ventajas de hacer su testamento a tiempo. Pues ya conoce las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para todos ustedes desde el pueblo mágico de Tecate. Y pues le doy la bienvenida a Floridalma Alfonso Guzmán. Buenos días, Flor. Hola, Jorge, buenos días. Buenos días, Gerardo. Gracias por acompañarnos este bonito viernes, fin de semana. Y en estos momentos son las 10 de la mañana y quiero decirte que están con nosotros muy interesados en conocer todo lo correspondiente al testamento, todas las personas que nos siguen a través de nuestra transmisión en vivo, a través del primer sistema de noticias Radio Tecate en su 620 del AM. Gracias, Gerardo, y pues vamos a iniciar contigo hablando sobre el testamento. Para empezar, quisiera que las personas conocieran qué es un testamento y cómo elaborar un testamento. Buenos días, Jorge, buenos días, Flor, buenos días, Radio Escuchas. Ahora sí que para mí es un gusto y un placer aquí estar con ustedes y que me hayan invitado, amigos de muchos años ustedes. Y aquí en nuestro pueblo mágico, como bien dices, Jorge y Flor, hoy es el mes de testamento. Así ha sido una campaña de hace más de 30 años en el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, acompañado de cada uno de los colegios de los estados, de cada uno de sus estados. Aquí en el Colegio Notario de Baja California se ha hecho una campaña a nivel nacional y a nivel local, estatal, de hacer una promoción e invitar a la gente a que hagan su testamento. ¿Cómo haces ese incentivo a la gente? Es pues abaratando los costos. Abaratando los costos es para acercarle a la ciudadanía ese servicio tan importante que es el testamento, en donde actualmente el gobierno del estado acaba de hacer la publicación de la exención del cobro de los avisos. Entonces todavía el gobierno nos ayuda a los notarios, a la Asociación Nacional, a que la gente se acerque. Me hacías, Flora, la pregunta de qué es un testamento. Pues el testamento, en palabras jurídicamente, es la disposición final de la persona en donde va a disponer de sus bienes, obligaciones y derechos, toda su masa hereditaria, en donde va a decir qué es lo que desea que se haga, qué es lo que desea que se disponga y hacia quién. Ese documento, lo más importante es que sepan que surte sus efectos hasta que fallece. Es de los pocos documentos que le llamamos que sus efectos jurídicos causan hasta el fallecimiento de la persona. Eso quiere decir que yo puedo cambiar mi testamento las veces que necesite. ¿Por qué es importante? Porque hoy en la vida actual que vivimos, con la nueva actualidad que tenemos en nuestra vida diaria y mundial, pues tenemos el tema del COVID. No sabemos, ya no respeta niños, jóvenes, adultos o personas, adultos mayores. Nos puede causar la muerte, ¿no? Entonces hay que tener ese documento para que heredemos bienes y no problemas. Los imponderables de la vida, mi querido Gerardo: un hijo que se porta mal, un esposo que se porta mal, un hijo que falleció, etcétera, son lo que viene a cambiar a veces la decisión del deudo. Una persona que no es familiar y que está preocupada por el testador y que se preocupa por su salud durante todo ese tiempo, y a veces el que deja su testamento lo deja a nombre de una enfermera, de una persona que lo está cuidando. ¿A qué se debe todo esto, mi querido Gerardo? Lo comentas tú, Jorge. Realmente el testamento es un acto de intromisión propia, es la voluntad que uno quiere. Muchos dirían, no, es que todo me lo va a dejar a mí porque soy su hijo, todo se lo va a dejar a su esposa porque le ha acompañado 30, 40 años de su vida, pero muchas veces esos efectos que comentas del día a día pueden cambiar los imponderables, ese sentimiento de decir, ¿sabes qué? Estuvo al lado de mí mi compañera de toda la vida, estuvo al lado de mí mi sobrino, estuvo al lado de mí un tío, porque pues yo puedo heredarle a una persona mayor, obviamente. Entonces yo creo que es esa importancia, que vaya la persona consciente de lo que va a hacer
y no realmente impuesta o obligada o accionada a su voluntad, porque eso uno cuando hace la entrevista lo puede percibir. Nos ha tocado, Jorge, en la vida diaria que llega, es que mi mamá quiere hacer su testamento, pues dile que venga tu señora madre, no tú. No, pues es que me lo va a dejar a mí. Entonces, ese tipo de situaciones el notario tiene que ser muy cuidadoso porque pues ahí puede haber una coacción, ¿no? Entonces, inclusive cuando van a hacer el testamento, ustedes pasan a la persona interesada nada más, ¿verdad? Es correcto, porque es un acto personalísimo y es individual, por eso no existen los testamentos es que mi esposo y mi esposa y yo queremos hacer el testamento, o las parejas quieren hacer testamento, o incluso la nueva modalidad, los nuevos matrimonios, que hombre y hombre o mujer y mujer quieren hacer testamento, pues no, es individual, es un acto individual. Normalmente vienen la pareja y dice, quiero hacer mi testamento, ok, discúlpame, muy bien, los platicas, se sale el esposo, se queda la esposa y viceversa. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno tiene un sentimiento distinto, cada uno tiene un sentimiento hasta con los hijos distinto. Entonces, en su momento nosotros somos asesores de esa voluntad, porque hay veces que te dicen, es que quiero dejarle esto, pero si hace esto, no se casan, no. Condicionándolos. Y no, la ley y el Código Civil establece cuáles son las cargas que se pueden establecer para poder heredar y dejar alguna carga a una herencia. Claro que se puede una carga, se le puede hacer condiciones, pero reales, si no, pues son condiciones no puestas. Gerardo, hay una pregunta que viene a mi mente. Cuando tú vas a un trabajo, en alguno de ellos, generalmente te entregan un seguro de vida en ese trabajo X. Y tú ahí, en ese firmas, en caso de fallecimiento, que mi seguro de vida quede a nombre de 2 o 3 personas o una. Ahora, esa misma persona hace un testamento universal aparte y no favorece a la misma persona que favoreció en el expediente que dejó en su trabajo. ¿Qué sucede en este caso? Sí, ahí hay un tema que ha sido muy controversial, no nomás en el tema de los seguros, sino también incluso en las disposiciones de las cuentas bancarias cuando dejas beneficiarios. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos están regulados por materia federal. Entonces, aquí lo que pasa es que si hay una discrepancia o una diferencia de beneficiario o de heredero, que será en el testamento, acá será un beneficiario. Ajá. Normalmente en los testamentos les pedimos, si tienes beneficiarios en las cuentas, cámbialos, pero puede ser que no lo hagan o ni Así sabían es. o no quieren decir quién es el beneficiario. Se les olvidó. Eso se tendría que ahora sí que decidir en el juzgado, porque no conlleva los seguros, porque ese es un contrato individual. Es un contrato en donde se dice que beneficiario es mi hijo Gerardo, por ejemplo, en el caso particular, pues entonces pues mi hija Valentina no va a ser porque no la puse, y a lo mejor el testamento sí. Entonces, eso tiene una disposición distinta en los bancos. Ahorita lo que hacen los bancos es, enséñame la sucesión testamentaria y dime quién es el albacea, para verificar que ya se abrió y que no exista un conflicto, porque si hay un conflicto, lo que el banco se va a tener, porque podrá tener responsables, es decir, es que en el testamento dice que Jorge Horta es el beneficiario, se lo doy a él, y en el testamento, y al ratito el albacea va a decir, oye, yo soy el que administra todos los bienes mientras se adjudican. Entonces, sí es un tema de mucha interpretación en los tribunales, pero en la actualidad se les recomienda, se les asesora, se les dice, pero la triste realidad es que no todos lo hacen. Entonces, recomendaciones, si lo pueden mencionar en los testamentos, pero también hablen a su agente de seguro y decir, oye, quiero que me dé un beneficiario, y lo tienen que hacer. Gerardo, ¿qué pasa en los momentos en que una persona decide dejarle todo el testamento a los hijos y deja fuera al esposo, o viceversa, que el esposo pues deja fuera a los hijos y nada más deja a la esposa? ¿Qué pasa en esos momentos? Jorge y Flor, es un tema muy común en la actualidad. Existe la creencia que cuando están casados, hasta que mueran los dos, los bienes ya pasan a los hijos. Vamos a decir, es lo que la ley diríamos en una sucesión legítima sin testamento. La ley sin un testamento te dice la cónyuge, concubina o hijos tienen derecho a heredar. Eso hasta que fallezcan, en el caso del cónyuge y los hijos. Aquí lo que les puedo decir es que si están casados por bienes mancomunados, los bienes se dividen en 50 y 50.
puede hacer una disposición la mujer o la mamá o la esposa y decir todo se lo dejo a mis hijos, pero nada más va a ser sobre su 50%. Su 50%. El otro 50% tendrá que hacer su disposición específica el otro cónyuge, el papá o el cónyuge, en este caso, y podrá decir, y muy común dicen, lo comentamos en algún momento, Flor y Jorge, las mujeres siempre dicen, no, todos para mis hijos, no dicen si fallece antes o al mismo tiempo mi esposo, no, normalmente se van por lo emocional, dicen, no, quiero que sean mis hijos, no vaya a ser que mi esposo se vaya a volver a casar si yo me muero y los bienes se lo dé a otra persona, y los hombres, la mayoría de veces sí dicen, ¿sabes qué? Lo que hice ahora sí que con mi cónyuge y con mis hijos, pues es para mi esposa ya, si yo me muero, pues que pase a mis hijos. Entonces sí es ese común denominador. La recomendación es que cada uno haga su testamento, pueden platicarlo, pero no es condición de que estén juntos, obviamente que sean en la misma disposición, ¿sí? Porque es 50 y 50, y aclarar que en la sociedad conyugal entran los bienes, pero no los de herencia ni los de donaciones. Oye, ese timbre es para recordarle a todos los que nos siguen en radio. Gerardo, te platico, tenemos una dinámica muy interesante. Las personas que escuchan ese timbre pueden llamar aquí a Primer Sistema de Noticias al número que es el 665-654-0592, y después de contestar una pregunta sencillísima, pues van a serse acreedores a una mochila con útiles escolares. Excelente. Tenemos la dinámica de regresa a clases con PSN. Muy bien, bueno, continuamos con la plática, mi querida Flor. Fíjate, Gerardo, me lo comentaste antes de iniciar esta transmisión, pero como fueron bastante las personas que me estuvieron preguntando sobre ello, te la voy a hacer ahora al aire. Tenemos una llamada, permíteme, Gerardo. Adelante. Who are they? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Quién me llama? Maritza. Maritza. ¿En qué escuela vas, Maritza? José Maritza. Mucho gusto. A ver, Maritza, platícame, dime 2 condiciones importantes o prevenciones para el COVID. ¿Para qué? No, para evitar el para coronavirus. Evitar el COVID-19 o coronavirus. Ok. Lo que hacemos para prevenir. Así Sí. es. Pues el lavado de manos constante, usar gel antibacterial. Bravo, ya te ganaste una mochila. Muy bien, felicidades. Ok, gracias. Aquí, no te vayas, por favor. Atenas tomará tus datos para que regreses por tu mochila. Felicidades. Ok, muchas gracias. Ahí está la primera mochila del día. Continuamos con la plática. Gerardo, te comentaba. Adelante, Flor. Me señalan las personas que estuvieron a través del Facebook preguntándome, maestra, porque a mí me escriben mucho mis alumnos, maestra, ¿qué sucede? Por ejemplo, me dice uno de ellos, una señora, mi mamá, hace un testamento en el cual sus beneficiarios somos 4 de sus hijos, pero un mes o un poco antes de que mi mamá falleciera, fallece primero uno de mis hermanos y ya mi mamá no alcanza a hacer los cambios pertinentes. ¿Qué sucede en este caso? Ya falleció mi hermano antes, previo a mi mamá, y pues quedamos 3 beneficiarios vivos. ¿Qué es lo que sucede? Okay. Una de las características del testamento, Flor y Jorge, es que es revocable. ¿Qué quiere decir? Que ese acto lo puedo modificar las veces que uno desee, obviamente hasta el fallecimiento de su muerte. Quiero comentar que el hecho de tener un testamento, el documento muchas veces está en la casa, circula y piensan que ya no es mío, único. Y que ya no es mío las propiedades porque ya las testé o ya las legué, y no es cierto. Claro. Ese documento no tiene efectos hasta que fallezca. A donde el punto importante en la pregunta o en el supuesto caso que es muy común es, hacen el testamento y fallece un hijo, antes que la mamá, vamos a decir, el atestador o testador, y ya no hizo la modificación. Ese es el caso que me dices. ¿Qué pasa ahí? Ahí desafortunadamente la ley ya no los alcanza al que falleció ni a sus descendientes. ¿Por qué?
porque no es una persona capaz para heredar. Si hubiera sido posterior, primero muere la mamá y luego el hijo, que a veces también es muy común porque dicen, no, lo vamos a abrir hasta pasando 10 años que fallezcan nuestros papás, no ocupamos, y si fallece el de los hijos, ahí la sucesión del que falleció tendrá que comparecer a la sucesión de la mamá, o sea, los nietos tendrán que llegar con su albacea y su juicio y decir, tenemos derecho a la parte que nos corresponde de nuestro papá. En este supuesto que me dices que falleció antes de la testadora, desafortunadamente no entra en esa repartición. ¿Qué pasa? Me dices, bueno, ¿va a acrecentar? O sí, si es una universalidad, normalmente ponemos que acrecentará a los que le sobrevivan para que no quede excluido. Podremos decirle a la testadora, oye, si fallece tu hijo antes o al mismo tiempo uno de ellos, ¿qué deseas? Entonces tendríamos que poner herederos sustitutos. Se les recomienda pongan herederos sustitutos, o sea, ya extiendes un poquito más los supuestos de la vida, que se puede morir mi hijo, y si tengo nietos, pues a lo mejor que si la parte que le recomienda a mi hijo, que se vaya a mis nietos, o que se le vaya a mi sobrino, o sea, todo esa... O a los otros hijos. O a los otros hijos. Entonces todo eso se puede planear, pero es platicarlo con el notario. Los invito con cualquiera de los notarios de Baja California. En Tecate está mi compañero Julián Anaya en Notaría 2, está Saúl Huerta en Notaría 1. Estemos en toda disposición de atenderlos y asesorarlos, que es algo muy importante. No nomás ir a hacer su testamento nomás por hacer. ¿Qué es lo que desean realmente? Y ahorita que estamos en el mes de testamento, se extiende todo septiembre y octubre, entonces es importante que la gente acuda con el notario, haga su cita, porque me imagino que va a haber saturación ahorita en un momento dado de citas y no vas a poder atender inmediatamente en este mes. Algunos los pasarán hasta octubre. ¿Cuál es el costo del testamento? Y corrígeme si estoy en lo cierto. No, estás en lo correcto, Jorge. Sí, de hecho, esta invitación como que cae en el preciso momento. Quiero ser reiterativo, el costo actual es de 1,000 pesos para un testamento normal. ¡Qué barato! Y 500 pesos para las personas que tengan el INAPAM, que antes era el INSEN, ¿no? Entonces 500 pesos es algo muy accesible. Claro que sí. Y 1,000 pesos también es accesible, y les comentaba que hoy salió publicado el decreto en donde el Ejecutivo dispensa del cobro de los derechos, porque los derechos cuestan 300 pesos. Entonces son 1,000 pesos más IVA y 500 pesos más IVA, ¿no? Y ¿cuál es la logística? Si bien es cierto, pueden hablar a la notaría o ir a la notaría, hacer una cita. Yo creo que ya ahí depende de la dinámica de cada notaría. Yo les puedo decir que trato de atenderlos el día que van, porque también sé que las personas adultas pues es difícil a veces trasladarse. Si tengo disponibilidad, busco la manera de atenderlos y en ese momento hacerlos. Esa es la dinámica que su servidor hace, junto ahora sí que con mi equipo, que es un acto que yo lo hago y yo lo reviso porque ese es, repito, es una de las formalidades, es un acto tan solemne como el matrimonio, ¿no? Oye, mi querido Gerardo, ¿y estos costos son regularmente, pues por decir, para gente pues clase media baja, media alta? Porque pues hay gente que tiene muchísimos bienes, entonces ahí pues ya es un testamento mucho más elaborado, ahí cambian los costos, me imagino, ¿no? Sí, el testamento que le llamamos normal es una universalidad en donde dice todos los bienes que tengo se los dejo a fulano y sutano. Y a mi gato. A mi gato, pues digo, ojalá acepte las rentas el gato, pero ese es un testamento normal que le llamamos universal. Universal. Un testamento por legados, que ya sería una cosa más específica, es decir, mi bodega se la dejo a mi hijo, mi casa se la dejo a mi hija, mi yate a fulano, y puedes describir bien por bien hasta bienes muebles, recordemos. El CD. Así, la más hereditaria es todo, bienes muebles, joyas, artículos de arte, todo lo puedes estipular. Obviamente, como tú dices, ese ya tiene un costo superior a los 1,000 pesos, pero yo creo que estas campañas es para realmente abrir a toda la comunidad. A mí viene una persona que tiene muchos bienes y dice, Gerardo, pues tengo todo esto y quiero hacer una mensualidad, pues la vas a cobrar 1,000 pesos. Y normalmente cuestan 1,800 pesos más IVA. También no es un costo tan grande, pero hay que motivar a la gente para que se acerque al notario
y haga su testamento. Hoy actualmente nada más quiero comentar, antes existía la confusión del testamento hológrafo, ya no existe. Ya no existe, ¿eh? Es algo ya que... tiene varios años, ¿no? Sí, así es, porque aún así era una buena herramienta para disponer sus bienes, pero generaba cierta incertidumbre jurídica y gasto, porque tendría que ir otra vez al juzgado a hacer la apertura del testamento. Entonces lo que queremos es que sea al fin más accesible económicamente para toda la gente. Y el servicio a domicilio, mi querido Gerardo, cuando una persona pues no puede salir a hacer su testamento y se encuentra enfermo y ya quiere dejar sus bienes. Tenemos la obligación, ahora sí que de servir, porque pues, obviamente nosotros tenemos la fe pública derivada por el Ejecutivo y nuestra obligación es servirle a la sociedad. Tenemos que tener ciertos cuidados desde salud hasta uno propio, porque en el tema de COVID a mí me tocó en diversas ocasiones ir a los hospitales a recabar su voluntad. Así es. ¿Por qué? Porque no nomás me pongo en riesgo él, sino también a mi integridad. A tu familia, míos, ¿no? A todos los que trabajan Entonces, contigo. La única condición distinta va a ser que una constancia médica de su doctor que se encuentra bien de sus facultades mentales, o incluso a veces que esté el doctor de cabecera ahí y nosotros lo entrevistamos y elaboramos ahí, Jorge. Pero sí lo podemos hacer con mucho gusto. ¿Flor? Ok, Jorge, creo que vamos a momento de pausa, pero vamos a continuar aquí platicando con Gerardo Sosa, porque fíjate, Gerardo, hay una cultura en la cuestión del testamento, ¿verdad? Así es. Y ahorita lo continuamos en cuanto pase la pausa. Te refería la creencia entre las personas en contra de hacer un testamento, ¿no? Pues porque cuando yo haga mi testamento me voy a morir. Es algo que desafortunadamente las personas por cuestión cultural han heredado unos a otros. Entonces, ¿qué podemos hacer para romper estas estructuras, estos paradigmas que lo único que hacen es acarrear problemas? Porque yo he visto familias destrozarse por las cuestiones de los bienes que sus padres no heredaron a tiempo. Familias fracturadas por una omisión en este rubro. Sí, tienes toda la razón, es una cuestión de cultura, de arraigo, de familia. Hay gente que dice que no hace testamento incluso que porque luego el gobierno se va a enterar de los bienes que tiene y no quiero que se entere o me los quitan. Entonces, yo creo que el hacer este tipo de ejercicios y las aperturas y la apertura que tenemos que tener es decirle a la gente: no pasa nada hacer un testamento. Es un documento nada más que le da cierta solemnidad y formalidad del notario, que tiene una trascendencia jurídica impresionante de evitar problemas. Tú lo dices, se destrozan familias por un peso, por muchos bienes o por pocos. Por un terrenito. Por un terrenito, que son 5 herederos, un terreno que puede costar X valor, poco o mucho, y al ratito no se ponen de acuerdo los 5, los 2, los 10, porque acuérdense, hay familias grandes, entonces entre más hijos o más herederos es más complicado. Entonces sí hay que decirles, es que si me muero de todas maneras le toca a mis hijos, sí, pero si dejas un testamento es más rápido, es más económico, es más, tiene sus consecuencias de lo que querías más eficaz. Entonces, si la ley dice todos los bienes que tengo, si me muero la ley protege a mis hijos, sí, pero tienes que ir a un juzgado. Ahorita hay mucho aquí en la zona donde vivimos, pues viven en Estados Unidos, no pueden cruzar ahorita algunos, no pueden venir a las audiencias, en los juzgados, los tiempos. Entonces, por eso, o sea, hay que transmitirle a la gente que hacer un testamento es tan sencillo, económicamente accesible, y no ocupas más que ir con tu credencial de elector, una identificación oficial, tu credencial de INAPAM, con la voluntad de decir lo que quieres. No ocupas llevar documentación de acreditar la propiedad, nada. ¿Por qué? Porque estoy expresando mi voluntad. ¿Qué va a pasar si yo digo que heredo el Parque Miguel Hidalgo a Jorge? Van a decir, Gerardo se lo llevó, se lo escrituró y me lo dejó. No. Qué buen amigo. Sí, y cuando vengan a ejecutar el testamento, cuando yo me muera, van a decir, a ver, Jorge, tráeme la escritura donde dice que Gerardo era dueño. No es, entonces es una cláusula no puesta. No era dueño, pero le gustaba mucho. Ah, claro, estar en el kiosco. Entonces, a donde voy es que
es muy sencillo, en serio, que hay que quitarnos ese paradigma de que nos los van a quitar, de que si lo hago el testamento ya no es mío, no. Eso a la gente mayor les cuesta mucho trabajo hacerlo porque dice, es que si mis hijos saben que ya se los dejé, Me van a matar. no, me van a querer Qué quitar, coraje. sacar de la casa Antes de tiempo. antes de tiempo. No existe. Por eso muchas veces decimos, guárdelo en un sobre, en su casa. Y si se extravía, no pasa nada. Existe un registro nacional de testamentos. Hoy en la actualidad, la Asociación Nacional, el Colegio Nacional de Notariado ha hecho una alianza a nivel con la Secretaría de Gobernación, en donde nosotros al firmar el testamento tenemos 10 días para dar un aviso al Archivo General de Notarías, que tiene un convenio de coordinación con la Secretaría de Gobernación, para a ese registro avisar que hicieron un testamento, y a nivel nacional cualquier notario, por ejemplo, si yo me siento mal, estoy en Cancún, puedo hacer mi testamento y fallezco aquí en Tecate. Cuando fallezca aquí en Tecate van a ir a mi acta de función y decir, oye, hay un testamento en donde Jorge dice, Gerardo me dejó todo, pero no se enteró que yo estuve en Cancún y todo lo dejé a ti, Flor. Entonces, cuando manden esa solicitud de información el notario donde van a abrir mi testamento, va a decir, oye, Jorge, erróneo, te quería mucho, Gerardo, pero se lo dejó a Flor y porque hizo un testamento en Cancún. Entonces tiene mucha trascendencia importante, por eso no si se pierde el testamento, van a solicitar después una reposición cuando fallezca el testador. Bueno. Fíjate, eso me da pauta para hacerte una pregunta más, Gerardo. Los supuestos beneficiarios, ya están los 4 hermanos, ya se murió su mamá y la mamá les había comentado que había hecho un testamento y que en el cual los hacía a ellos beneficiarios en el momento de su muerte. ¿Qué pasos tienen que dar los 4 hijos para la apertura de ese testamento y cuál es la gestión que ellos deben de hacer ante una notaría? Principalmente, cuando fallece la persona, llega uno de los hijos o la cónyuge, dice, voy a la notaría de su elección, a la que ellos deseen. No tiene que ser la notaría donde se otorgó el testamento. Por ejemplo, puede llegar a cualquiera. Nomás la ley te dice que pueden aperturar las sucesiones en varios supuestos. Último domicilio del difunto, que sería del testador, donde tengan los mayor bienes, o donde en este caso los herederos desean abrir la apertura, ¿no? Se someten a la jurisdicción. Entonces llegan con el testamento y dicen, oye, notario, quiero abrir la sucesión de mi papá. Perfecto. Lo primerito es, pues demuestra que ya murió, ¿no? Claro. Dame el acta de función, demuéstrame tu legitimación, tu interés jurídico, soy su hijo, aparezco en el testamento. Perfecto. ¿Quieres abrirlo? No, pues es un documento que lo puedes abrir, pero abrirlo legalmente vamos a darle esa apertura en donde acepten su cargo de albacea y de herederos. Entonces el acta de función, actas de nacimiento, identificación de los que aparezcan, y nosotros hacemos el documento, los oficios al RENAP para ver que no hay otro testamento, porque capaz de que hay otro y dice, disculpen, pero ustedes no son. Y en ese momento dicen, me confirman que el último es el que tengo aquí en mis manos. Con eso se les hace un acta en donde ellos van a aceptar su cargo de herederos y el albacea. Entonces, muy bien, mi querido Gerardo. Dinos acerca de tu dirección, tu teléfono, hijo. Ok, mire, mi domicilio de la notaría de ustedes y aquí de toda la comunidad es Boulevard Universidad número 600. Está a un costado de la UABC. Es muy, su edificio es una cabaña, es muy peculiar. Los invito, es muy acogedora para nuestro pueblo mágico. No sin antes decirles que pueden ir a cualquiera de las notarías. El teléfono de la oficina es 665-521-4448 y les puedo decir que estamos puertas abiertas. Los horarios son todavía tenemos por tema de COVID de 9 a 6 de la tarde. Normalmente estoy de 8:30 a 6 de la tarde. Correo electrónico, mi querido Gerardo. Mi correo para todos ustedes, radioescuchas y Jorge Flores, notario@notariapublica3con.com. Pues estamos a punto de concluir esta entrevista. ¿Algo que quieras agregar, mi querido Gerardo, antes de irnos? Claro que sí. Primero agradecerles a ustedes, a los radioescuchas, y hacerles extensivo. Yo le informé a mi presidente, Javier Ibáñez Benamendi, que iba a estar aquí con ustedes. Les agradece la apertura de parte de él y de todo el Consejo Estatal, del licenciado Duarte de Mexicali, Julián Anaya, que es de aquí de Tecate,
de Ensenada está la licenciada Sayuri, todos mis colegas les agradecen y los invitan a toda la comunidad de Tecate y Baja California que vayan a su notario de preferencia y hagan su testamento, porque nosotros estamos para servirle, y hay un dicho que dice: el notario es confianza, y eso es lo que tenemos que darles a toda la comunidad. Flor. Gerardo, pues solamente agradecerte. Mira que fue bastante ilustrativa tu información. Créeme, yo soy partidaria al 100%, siempre invito a las personas, adultos mayores y adultos jóvenes, hagan su testamento, por favor. ¿Por qué? Porque es tu derecho de saber que lo que tú hiciste va a quedar en las personas que tú quieras. Y pues qué mejor en este mes que recordamos todos el mes del testamento. Y si no es en este mes, no importa, si se me fue la fecha, no importa, pero hacerlo siempre es lo único seguro que tienes cuando naces, es que vas a morir. Una pregunta, ¿y ya hicieron su testamento, Flor y Jorge? Ya. Yo sí. Bueno. Palomita. Pues te damos muchas gracias, y pues en estos momentos estamos nuevamente regresando con nuestros amigos al aire. Córtale ahí al Face.